Esta es la tercera clase de la octava semana y por lo tanto la última clase sobre este segundo tema de nuestro curso de inferencia estadística, que es el tema de la estimación puntual. Ya llegamos al resultado más importante de esta parte, que es el teorema de Lehmann-Scheffé, que nos dice cómo encontrar el estimador insesgado con menor varianza uniformemente, o sea, el UMBUE. Básicamente se trata de construir un estimador insesgado basado en una estadística suficiente y completa. Si es obvio cómo hacerlo, es decir, tenemos una estadística suficiente y completa, y si se nos ocurre una forma de construir un estimador insesgado con base en esa estadística, pues lo hacemos y ese es el UMBUE. Si no es obvio cómo hacerlo, y pues seguimos una receta que nos dice: encuentra una estadística suficiente y completa, encuentra un estimador insesgado, S la estadística, T el estimador, y construye la esperanza de T dado S, y ese es el UMBUE. Entonces hoy vamos a ver un ejemplo de cada caso. Supongamos que tenemos una muestra que proviene de una distribución tipo Poisson con parámetro desconocido lambda, y queremos encontrar un BUES para el parámetro desconocido lambda, por un lado, y para una función tau de lambda, e a la menos lambda, por otro lado. Vamos a ver en el primer caso que es más o menos fácil encontrar el estimador insesgado basado en estadística suficiente, y para el segundo caso, donde no es claro cómo hacerlo, pues vamos a seguir esta receta que acabo de mencionar. A veces lo difícil es encontrar estadísticas que sean suficientes y que sean completas. Afortunadamente tenemos un resultado importante que dice que cuando la distribución de la cual estamos tomando muestras pertenece a la familia exponencial, entonces es bien fácil encontrar la estadística suficiente y completa, y este es el caso en este ejemplo. Notamos que la familia de Poisson pertenece a la familia exponencial. Solo recuerden que podemos escribir en general una potencia, lambda a la x como e a la x, logaritmo de lambda. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Para escribir la función de densidad de la Poisson, que es esta, de la forma como queremos factorizarla para ver que está en la familia exponencial. La densidad es de la forma e a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial. Y esta indicadora lo único que nos dice es que esto toma valores, o está definida, para x enteros positivos, ¿no? Y 0. Bueno, si escribimos lambda a la x como e a la x, logaritmo de lambda, vemos que podemos escribir esta densidad como una función que solo depende del parámetro, e a la menos lambda, nuestra función de nombre a, multiplicada por una función que solo depende de la variable independiente x, 1 entre x factorial por la indicadora, que es la función que le ponemos el nombre b de x, por e a la. Una función que solo depende de lambda, que en este caso es logaritmo de lambda, le ponemos c de lambda, multiplicado por una función que solo depende de x, que en este caso es la función identidad, y le ponemos el nombre d de x. Bueno, el resultado que tenemos es que la suma de estas d's, de esto de acá, es una estadística suficiente y completa. En este caso, la suma de las x's, tal cual de las observaciones, es una estadística suficiente y completa. Entonces ya tenemos eso, y eso nos va a servir para ambos casos. Vamos a empezar con el primero, que es el más fácil. ¿Cómo construimos un estimador insesgado para lambda basado en esta estadística suficiente y completa? Eso es algo relativamente sencillo. Si recordamos que la esperanza de una Poisson es igual a su parámetro, la esperanza de xy es igual a lambda para todas las i's, desde 1 hasta n, todas son idénticamente distribuidas, pues entonces la esperanza de la suma, es decir, de esta estadística, es igual a n veces lambda. Si dividimos eso entre n, pues tendremos una estadística, S entre n, cuya esperanza es igual a el parámetro, a lo que queremos, aquí igual y podemos anotarlo, que la esperanza de esta estadística, el promedio muestral, es igual a lambda. Entonces tenemos un estimador insesgado del parámetro que está basado en la estadística suficiente y completa S. Lo que estamos diciendo es:
toma la estadística suficiente y completa S y divídela entre n. Si quieren, aquí lo anotamos de este modo para que sea clarísimo. Como este estimador es insesgado, por un lado, su esperanza es lo que queremos estimar, es lambda. Está basado en la estadística suficiente, es una función de la estadística suficiente y completa, es nada más agarra esa estadística suficiente y completa y divídela entre n. Eso es el promedio muestral. Y por el teorema de Lehmann-Scheffé, esta estadística, este estimador, el promedio muestral, es el mejor estimador insesgado, el que tiene varianza uniformemente mínima, para el parámetro lambda. Este caso era más o menos sencillo porque es, digamos, obvio, podría uno decir, cómo construir el estimador de lambda, el estimador insesgado basado en S. No es tan claro cómo construir un estimador basado en S que sea insesgado para E a la menos lambda. Bueno, cuando ese es el caso, tenemos que recurrir a nuestra receta. Vamos a anotar eso. Vamos a usar la misma estadística suficiente y completa. No necesitamos otra. Ahora P de pregunta. ¿Y cómo rayos construimos un estimador insesgado para E a la menos lambda basado en S? Eso pues no es obvio. Respuesta, pues quién sabe. Pero no importa porque mejor usamos la receta, que es paso número 1, encuentre usted un estimador insesgado, el que sea, para tau de lambda. Paso número 2 es encuentre usted una estadística suficiente y completa. Ya la tenemos. Una estadística suficiente y completa. Le ponemos palomita. Eso ya está. Este estimador le ponemos de nombre T. A esta estadística le ponemos de nombre S. Y tercero, el umbúe que buscamos es la esperanza de T dado S. ¿Ok? Entonces, pues ahorita tenemos que hacer primero el paso número 1, que es inventar, construir, proponer, ver cómo le hacemos para tener un estimador insesgado de tau de lambda. Bueno, pues notemos que E a la menos lambda, voy a escribir acá otra vez la densidad de la Poisson para tenerla aquí presente. Esto es E a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial por la indicadora. Bueno, E a la menos lambda es la probabilidad de que xy sea igual a 0. Evaluamos esta función de masa de probabilidad en x igual a 0, o esta densidad, y nos queda E a la menos lambda por lambda a la 0 es 1, por x0 factorial es 1, este indicador es igual a 1 porque aquí está el 0, entonces nos queda E a la menos lambda. E a la menos lambda es la probabilidad de que una Poisson sea igual a 0. Entonces, nosotros queremos un estimador insesgado de esto, de acá, de E a la menos lambda. Bueno, la estadística, vean cómo la construimos. Ahorita explico qué significa esto. Esta es la primera observación. Es un estimador, vamos a ponerle de nombre T, insesgado de E a la menos lambda. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tal cual y como lo acabamos de construir acá, lo vuelvo a escribir, T es igual a una indicadora sobre x1. x1 es la primera observación. De las n que tenemos, nos agarramos nada más la primera. Y T es una variable aleatoria que es igual a 1
si esa observación vale 0 y 0 en otro caso. Eso significa esta indicadora. Una indicadora es una función que vale 1 cuando su argumento está en este intervalo que escribimos aquí abajo, o este conjunto, y vale 0 cuando no lo está, en otro caso, que es justo lo que estamos poniendo aquí. Entonces, T es una estadística que hace eso. Fíjate solo en la primera observación de tu muestra. Son de una Poisson, pueden valer 0, 1 o 2 o cualquier número entero positivo. Tu estadística vale 1 si esa observación es igual a 0 y vale 0 en otro caso. Nosotros sabemos que el promedio o la esperanza de una variable aleatoria que vale 1 si un evento ocurre y 0 si no ocurre, pues es justamente la probabilidad de que ocurra dicho evento. Es la esperanza de una Bernoulli. El promedio o la esperanza o el valor esperado de una variable aleatoria que es igual a 1 si un evento ocurre. Si un evento, estoy describiendo con palabras una Bernoulli, tal cual. Si un evento ocurre y vale 0, si ese evento no ocurre, es justamente la probabilidad, prueba significa probabilidad, de que tal evento ocurra. Entonces podemos concluir que la esperanza o el promedio de esta variable aleatoria, que vale 1 si este evento ocurre, el evento es x1 igual a 1, y 0 en otro caso, es la probabilidad de que tal evento ocurra. Es la probabilidad de que x1 sea igual a 0, y eso acabamos de ver, que es e a la menos lambda. Entonces ya tenemos un estimador insesgado de e a la menos lambda. Entonces, T es estimador insesgado de e a la menos lambda. Entonces, paso 1, check. Paso 2. Ya sabemos que esta estadística es suficiente y completa, porque la Poisson pertenece a la familia exponencial. Es suficiente y completa. Entonces, paso 2, check. Paso 3. El estimador que buscamos es la esperanza de T dado S. Entonces vamos a calcular esa esperanza condicional. Vamos a desarrollarla, simplificarla lo más posible, y aquello a lo que lleguemos será el umbue que buscamos, porque nos lo garantiza el teorema de Lehmann-Scheffé. Bueno, pues vamos a hacer eso. Es un poquito de talacha, no demasiado. Ya saben que cuando algo es mucha talacha en este pizarroncito y en estos videos nos lo saltamos. Aquí sí se puede hacer. Pues a ver, ¿qué tenemos? Calculamos entonces. Vamos a calcular la probabilidad condicional de la probabilidad de que x1 sea igual a 0, dado que la estadística suficiente y completa es igual a S. Y bueno, con esto vamos a poder nosotros calcular más adelante la esperanza condicional que queremos. Esta es una probabilidad condicional. Utilizamos la definición de probabilidad condicional, que es una fracción. Arriba nos queda la probabilidad de la intersección, de que ocurran este evento y ambos dos a la vez. La probabilidad de que x1 sea 0 y que la estadística suficiente y completa sea igual a cualquier valor s, dividido entre la probabilidad de el segundo, o sea, de este de acá, entre la probabilidad de que la estadística suficiente sea igual a S. Vamos a desarrollar un poco
esta expresión. Fijándonos principalmente en el numerador. Al denominador realmente pues no le podemos hacer gran cosa, pero al numerador sí. Vean, el segundo evento que tenemos aquí en el numerador es, bueno, que la suma de todas estas x's sea igual a s. Pero nosotros, en este numerador, estamos tomando que ocurren estos dos eventos a la vez, que la suma es igual a s y que el primero es igual a 0. Bueno, si los dos ocurren a la vez, pues entonces, si el primero es igual a 0, yo esta suma, ojo con los índices, vamos aquí a señalarlos con rojo. Los índices de esta suma. Yo puedo sumar nada más desde el segundo. Ojo aquí. ¿Por qué desde el segundo? Porque el primero es igual a 0. X1 es 0. Está escrito aquí. Bueno, entonces me queda la suma desde i igual 2 hasta xi de s. Esto de acá, este segundo evento, ya no es tal cual sobre la estadística suficiente, porque ya estamos sumando a partir del segundo, pero bueno, porque sabemos o estamos suponiendo que el primero de ellos es igual a 0. Y aquí en el denominador, pues quedamos que hasta ahorita no podemos hacer gran cosa. Lo dejamos igual. Ojo que aquí estamos sumando desde igual a 1. Ojo que aquí estamos sumando desde i igual a 1 y aquí desde i igual a 2. Bueno, como estas x's provienen de una muestra aleatoria, son todas ellas independientes entre sí. En particular, x1 es independiente de todas estas, es independiente de x2 y de x3 y de todas ellas. Eso significa que x1 es independiente de la suma de las otras. Entonces aquí, utilizando la independencia de estas x's, podemos escribir el numerador como el producto de la probabilidad de este evento por la probabilidad de este otro. Ojo, estamos sumando desde i igual a 2, de que xi sea igual a s, dividido entre la probabilidad de que mi estadística, todas ellas, sean igual a s. Aquí desde 1. Bueno, esto es por la independencia mutua, independencia de las x's. Y este paso de aquí a acá lo dimos porque en el numerador, en el denominador no, en el numerador x1 es igual a 0. Entonces, por eso lo podemos quitar el índice aquí de esta suma. Bueno, ahora podemos escribir. Por cierto, ahora utilizando el hecho de que la suma de Poissones sigue una Poisson, ahora recordatorio antes de seguir. Si xi sigue una Poisson con parámetro lambda, entonces la suma de las x's sigue también una Poisson. La Poisson es cerrada ante sumas, pero con parámetro n lambda, donde n es el número de variables aleatorias que estamos sumando. Bueno, seguimos ahora, sigo por acá. Vamos a borrar esto de aquí. Dejo aquí esta expresión porque es la que voy a continuar aquí arriba. Porque ahora puedo yo escribir tal cual la probabilidad de cada uno de estos tres eventos que tengo acá. Porque x1 sigue una Poisson con parámetro lambda. Porque esta suma sigue una Poisson con parámetro n-1 lambda. Porque estoy sumando n-1 variables aleatorias. Y este de abajo sigue una Poisson con parámetro n lambda. Porque estamos sumando n variables aleatorias. Entonces, ojo, que esta xi sigue una Poisson con parámetro lambda. Esta suma, estoy sumando n-1 Poissones. Entonces esta sigue una Poisson con parámetro n-1 veces lambda. Y esta suma de acá estoy sumando n. Entonces esta sigue una Poisson
con parámetro n lambda. Conocemos nosotros la densidad de una Poisson y entonces podemos escribir esto como la probabilidad de que una Poisson sea igual a 0, ya lo dijimos, esto es igual a e a la menos lambda, pues ya tenemos este. Ahora, la probabilidad de que una Poisson con este parámetro n-1 veces lambda sea igual a s, pues eso lo escribimos como e a la menos n-1 lambda, o sea, e a la menos el parámetro de esta Poisson, por el parámetro n-1 veces lambda elevado a la s, entre s factorial. Esta es la probabilidad de que esta Poisson de acá sea igual a s, dividido entre, me falta la de este tercer evento de acá, la probabilidad de que una Poisson de parámetro n lambda sea igual a s. Pues eso es e a la menos n lambda, e a la menos el parámetro aquí es n veces lambda, por el parámetro elevado a la s, el parámetro de esta Poisson, dividido entre s factorial. Aquí ya vemos que podemos empezar a simplificar algunas cosas, ¿no? Este s factorial se va a ir con este s factorial de acá. Podemos simplificar n-1 a la s entre n a la s. En fin, vamos a hacerlo, ver hasta dónde lo podemos nosotros simplificar. Ahora sí borro todo esto. Y pues esto queda a la... ¿cómo lo hacemos? E a la menos n veces lambda por n-1 a la s por lambda a la s. Aquí estoy juntando e a la menos lambda. Estoy juntando este con este. Y me queda e a la menos n veces lambda. Aquí pongo n-1 a la s. Aquí está. Lambda a la s. Aquí está. ¿Qué más puedo? Bueno, este ya lo elimino de una vez con este. Todo eso me queda en el numerador. En el denominador, ¿qué puedo poner? Pues me queda este, e a la menos n veces lambda. Tengo este n elevado a la s. Y este lambda elevado a la s. Que eso se simplifica bastante, ¿no? Porque este se elimina con este. Lambda a la s se me va con lambda a la s. Y me queda únicamente n-1 entre n a la s. Ok, esa es la probabilidad de que x1 sea igual a 0, dado que la estadística suficiente y completa es igual a s. Entonces, esto significa que la esperanza de nuestro estimador insesgado, que recuerden que es una variable aleatoria que vale 1 si un evento ocurre y 0 si no, y por lo tanto su esperanza solita es la probabilidad de que ese evento ocurra, dado la estadística suficiente, pues es justamente la probabilidad de que tal evento ocurra, x1 sea igual a 0, dada la estadística suficiente, y eso es lo que acabamos de calcular. Esto es n-1 entre n a la s. Por el teorema de Lehmann-Scheffé, por lo tanto, este estimador, la esperanza de t dado s, que es n-1 entre n elevado a la estadística suficiente, la suma desde igual 1 hasta n de xi, es el umbue, aquí me faltó un bue para tau de teta igual a e a la menos lambda. Vemos que no era claro nosotros desde el inicio cómo hacerlo. No era obvio que había que agarrar la estadística suficiente y ponerla como un exponente de la fracción n-1 entre n. Cuando ese es el caso, pues entonces seguimos, tal cual como lo acabamos de mostrar, la receta, que es encontrar algún estimador insesgado de tau de lambda, en este caso el que sea, bueno, eso hicimos, encontrar alguna estadística suficiente y completa, la que sea. En este caso era sencillo porque la Poisson pertenece a la familia exponencial. Y por último, calcular la esperanza de t dado s. El resultado será el umbue y eso nos lo garantiza el teorema de Lehmann-Scheffé.
Muy bien, pues con esto terminamos esta segunda parte del curso en la cual abordamos el problema de la estimación puntual. A partir de la siguiente semana, de la semana 9, vamos a empezar con el problema de la estimación por intervalos. Este lunes, que va a ser lunes, ¿qué? 12, 13, 14, creo que es lunes 15, lunes 16, no sé, pero este lunes no hay labores acá en México, entonces vamos a respetar eso. Subimos únicamente 2 videos la siguiente semana y comenzamos con el siguiente tema. Y bueno, muchas gracias por su atención.